en el cual creo que todos estamos aprendiendo mucho, y por supuesto a la Asociación Cultural Pueblo Majo por tomar la iniciativa, y claro, a mi amiga y colaboradora Nona Pereira por haber contado conmigo una vez más. Y bueno, voy a contarles ya sin más dilación un trabajo. Lo que les voy a contar hoy es básicamente un trabajo que hemos venido realizando en los últimos 20 años, que está en parte publicado recientemente, salió publicado en los 16º estudios de Lanzarote y Fuerteventura, pero a los cuales pues he añadido algunas cosas de ultimísima realidad, ¿no? Es el trabajo conjunto de un astrónomo, que ustedes dirán que hace un astrónomo haciendo estas cosas. Pues bueno, Nona y yo hemos trabajado conjuntamente en temas de astronomía cultural desde hace más de 20 años, y ella me contagió la pasión por la escritura líbico-bereber, y cada vez que íbamos a algún yacimiento a hacer estudios arqueoastronómicos, pues también acabábamos haciendo escritura, ¿no? Y pues de aquello surgió esto. Pedimos ayuda a otro colaborador mío, César González, que es especialista en temas de estadística, y el resultado de esa colaboración de esas 3 personas es lo que yo les voy a contar hoy en día. Bien, una pregunta que nos solemos hacer es cómo se produjo el poblamiento de Canarias. Si se produjo por navegaciones de fortuna desde el cercano continente africano, si los trajeron desde puntos más lejanos, que pueden ser de la costa atlántica magrebí o incluso de territorios más lejanos. No tenemos la respuesta a esa pregunta. Vamos a intentar hoy dar claves para poder responder esa pregunta, precisamente a través de los estudios de la escritura líbico-bereber. La escritura líbico-bereber, ya vimos ayer, es una escritura que está presente en todas las islas del archipiélago canario, pero también está presente a gran escala en todo el norte de África. Lo que tienen a la izquierda es una inscripción de la caleta de hierro, lo de la derecha es una inscripción de la ciudad de Shimitu, en lo que hoy en día es Tunisia. Y pueden ver claramente de entrada la similitud entre los dos tipos de escritura. Un problema fundamental que había hasta ahora era de cómo clasificar las escrituras líbico-bereberes, y la gente no se ponía de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rango geográfico es tan amplio que alcanzar un acuerdo a ese respecto es muy difícil. Entonces lo que le decidimos fue hacer un análisis estadístico de las escrituras desde el extremo occidental, la isla del Hierro, hasta el extremo oriental, las pirámides de Egipto, la inscripción líbico-bereber más hacia el este que conocemos está en la Gran Pirámide de Giza, curiosamente, y por supuesto pasando por todo el abanico de lo que es el norte de África. La escritura líbico-bereber sigue viva hoy en día, se la llama tifinar, y es la escritura que utilizan para comunicarse entre sí los tuareg. Es una escritura fundamentalmente desarrollada por mujeres, que se escribe en arena, aunque últimamente pues, se ha convertido también en lengua vehicular en la enseñanza de estas comunidades, ¿no? Todas estas estrellitas representan los lugares donde hemos escogido grupos, es decir, sin fiarnos de las clasificaciones anteriores, hemos escogido grupos de textos en líbico-bereber para hacer un análisis comparativo estadístico entre ellos. ¿Cuáles han sido esos grupos? El núcleo principal, por supuesto, son las inscripciones del antiguo reino de Numidia, a las que podríamos llamar Gétulo, en la frontera sahariana, Masilio Oriental, en el núcleo del reino en torno a Duga, en esa región, Dugas y Mitu, Masilio Occidental, en la zona de Kirta, una de las capitales del reino númida, y luego, pues más hacia el oeste, es la cultura asociada al reino númida es muy rica. Es una cultura que ya en el primer milenio antes de Cristo construía grandes dólmenes, y luego fue fuertemente influida por los púnicos, por los cartagineses, y por supuesto posteriormente por los romanos a partir de la destrucción de Cartago en el 146 a.C. Hay estelas bilingües en púnico y líbico-bereber, y en latín y púnico-bereber. No confundir, por favor, bilingüe con lo que luego usaré otro término, que es el término bialfabético, sobre el que luego volveré más tarde, ¿no? Esto que tienen aquí es un bilingüe, leído en su momento por Juan Álvarez Delgado, en la cual arriba tienen una inscripción, arriba a la izquierda, una inscripción en latín, que podría leerse como Faustus Asprenatis Niribali, y los años que vivió, y debajo una inscripción líbico-bereber, líbica en este caso, donde podemos leer Faustus
Usrunai, es decir, el hijo de Asprenas, Niribai, que no sabemos muy bien el apelativo, posiblemente sea un gentilicio de su tribu, y luego dos términos que en su momento Álvarez Delgado leyó como Masú y Menkedi, que él lo asociaba Menkedi, por ejemplo, a la palabra Mencei, y que hoy en día sabemos que Mashawi en los textos latinos aparece traducido como Bétulo, es decir, es un término tribal, y Menkedi eran legionarios del Estado romano, eran legionarios de origen númida al servicio de las legiones romanas en el norte de África. Es decir, somos capaces de... El latín ha ayudado a transcribir el libio y las dos sinergias se han producido mutuamente y han permitido que hoy en día sepamos leer la mayor parte de las inscripciones líbicas de la zona de lo que es Argelia, Túnez e incluso Marruecos. La datación más antigua que se tiene de una inscripción, datada por termoluminiscencia en una... Bueno, no la inscripción, se ha datado la vasija. Por termoluminiscencia es en una vasija encontrada en la ciudad de Tidis, en plena Numidia, que está fechada en el 250 más menos 100 antes de Cristo, más o menos. Es decir, un poquito antes del cambio de la era. Es la inscripción fechada con seguridad más antigua que conocemos. Luego hay inscripciones espectaculares, monumentales, como el del famoso mausoleo de Duga, una ciudad absolutamente espectacular, donde hay una inscripción en púnico y en líbico, en este caso líbico horizontal, un líbico monumental que desarrollaron los reyes de Numidia para escribir sus grandes inscripciones, entre ellas, por ejemplo, esta famosa inscripción que está en el foro de Duga, donde aparece Masnasen, que es el nombre de Masinisa, del famoso rey Masinisa, escrito en escritura líbica. Es decir, somos capaces de leer toda esta terminología. En Duga hay múltiples inscripciones, incluso hay inscripciones en la muralla hechas no necesariamente con carácter monumental, es decir, que era una escritura bastante usada en el reino de Numidia, para cuestiones oficiales y posiblemente para otro tipo de documentos. Cuando los reinos númidas hacia el oeste también acabaron usando ese tipo de escritura y la encontramos en el antiguo territorio masesilio con una diferencia fundamental, que es la que siempre ha hecho que se distinga entre líbico oriental y líbico occidental, que es la forma que toma la letra M, como una U muy abierta en el líbico oriental, por llamarlo así, y como una V en el llamado líbico occidental. Pero ya les digo que esas diferencias son matizables, porque hay inscripciones de los dos tipos en diversos lugares. Ese grupo sería el masesilio, que se ha seguido usando hasta fechas muy recientes. Hay una gran cueva en Kabilia, en Ifiga, donde hay inscripciones pues casi hasta antes de ayer. Han seguido escribiendo los cabilios en su alfabeto original. Más en la costa marroquí tenemos grandes textos asociados a lo que fue el reino mauro, luego unificado con parte de Numidia, lo que fue el reino de Mauritania, del rey Juba II. Es posible que la escritura se expandiera hacia ese área precisamente en ese momento, y luego hacia el sur, en lo que hoy en día es Marruecos, hemos encontrado inscripciones en el Alto Atlas, donde hay un arte rupestre absolutamente espectacular, y por encima del arte rupestre, que se piensa que es de la edad del bronce tardía o principios de la edad del hierro, hay inscripciones que han machacado los grabados rupestres más antiguos. Es decir, que los líbicos, cuando llegan a esta zona, escriben por encima de los grabados rupestres que ya existían en el lugar. Esto es importante por el tema de la datación. Una de las estaciones más famosas que se conocen es el llamado friso de los elefantes, que se encuentra en Ucaimeden, justo al final del Valle de la Aurica, donde es un friso con unos elefantes, como su nombre indica, que existían en el norte de África hasta fechas relativamente recientes, y sobre la que se grabó una inscripción líbico-bereber en fecha posterior. Se ha excavado este abrigo, la zona de debajo, y se encontraron fechas del siglo VI a.C. Pero claro, eso es la fecha del uso del abrigo, posiblemente asociada a la inscripción de los elefantes en ese entorno. Eso no daría una fecha para la inscripción líbico-bereber, al contrario de lo que algunos investigadores, que luego volveremos sobre ello, han afirmado en algunos de sus escritos. Más hacia el sur tenemos nuevas inscripciones en el sector del Valle de Aldra, y finalmente, siguiendo
por el territorio marroquí hacia el sur, en el Alto Atlas, en el Anti-Atlas, perdón, que digamos serían las inscripciones más cercanas a Canarias geográficamente. Bueno, ahora ya sé que también hay inscripciones en el Sáhara Occidental, que geográficamente estarían más cerca de aquí y que en algún momento tendremos que incorporarlas al análisis. Pero en el momento de realizar el análisis, lo más al sur que habíamos llegado era el Anti-Atlas. Como ven, en todas ellas hay inscripciones líbico-bereberes. En el otro extremo del continente africano tenemos las inscripciones halladas en Libia, en el entorno de la Tripolitania romana y muchísimo más al sur. En un trabajo de campo muy chulo que realizamos pues, a principios de este siglo, tuvimos la suerte de trabajar en todo el territorio de la antigua Tripolitania y del reino Garamante y encontramos cosas muy curiosas. Por ejemplo, en el anfiteatro de Lectis Magna trabajaron canteros que escribían en fenicio, en púnico, en latín y en líbico bereber, en 3 idiomas diferentes. Es decir, hay marcas de canteros en los 3 idiomas, en los 3 alfabetos, que en este caso también representan idiomas diferentes, latín, púnico y un tipo de lengua líbica hoy en día extinta. Girza, un puesto avanzado romano en la frontera de Tripolitania. Girza es un sitio alucinante, era una comunidad agrícola bastante próspera en su momento, hoy en día es pleno desierto, y en ella hay grandes inscripciones en latín, pero hay numerosísimas inscripciones en escritura líbico-bereber que se han encontrado en el lugar. De hecho, hay una muy curiosa porque hay inscripciones que recuerdan un signo muy especial, muy típico del hierro de La Gomera, para representar la letra K, sobre el que volveremos más adelante, ¿no? Siguiendo en la Tripolitania, la ciudad fortaleza de Zingecra, capital del reino Garamante. Bueno, la capital del reino Garamante era Garama, pero el primer sitio donde se establecieron fue en este farallón rocoso, que se conoce como Zingecra. Está fortificado, está protegido por una muralla, como las murallas que protegen las fortalezas pétreas de Gran Canaria, como la del Ventaiga, por ejemplo, pues también existen en territorio Garamante. Y lo más curioso de Zingecra fue que encontramos inscripciones en nada menos que 5, quizás 6 alfabetos distintos. Hay Tifinagh puro, que sabemos leer. Por ejemplo, la inscripción que tienen ahí arriba, ahí pone Awanek Ahmed, es decir, me llamo Ahmed, literal. O sea, es una frase pronominal en la cual un señor que se llamaba Ahmed subió allá arriba y cogió y en Tifinagh escribió su propio nombre. Pero es que hay inscripciones en un alfabeto en líbico tradicional, sin puntiforme, es decir, no Tifinagh. Hay inscripciones en un alfabeto muy extraño que recuerda al del campamento romano de Bungen, no se han conseguido descifrar. Hay inscripciones que recuerdan al latín vagamente e incluso hay inscripciones hasta en griego, para que se hagan una idea. Es decir, por allí debió pasar un batiburrillo de gente de todo tipo. Y lo interesante es que en el entorno de Zingecra, hay también, por supuesto, inscripciones en lengua púnica, en la inscripción de los cartagineses, ¿no? Pero lo más sugerente es que en el entorno de Zingecra encontramos, junto con Nona, lugares con numerosísimas inscripciones líbico-bereberes que conseguimos analizar, fíjense, incluso asociadas a podomorfos, lo cual pues, nos resultó muy sugerente por las referencias aquí en el archipiélago canario a los podomorfos en Tindaya y en otros lugares. Y de hecho fue en este momento cuando pensamos que el interés que podía existir en hacer un estudio estadístico a gran escala en todo el norte de África. Lo completamos con muestras que no son nuestras, son de la literatura, por ejemplo de la Cacus, inscripciones se llaman saharianas, muy parecidas a las Tifinagh actuales, inscripciones en el Tassili, recogidas por la investigadora Malika Hashid en su libro Los primeros bereberes, en los cuales Malika afirma que las inscripciones del Tassili son las inscripciones líbico-bereberes más antiguas que se conocen y que datarían en torno al primer milenio antes de Cristo. Luego veremos que podemos matizar esa afirmación. Inscripciones más hacia el sur, en el Hogar, en actual territorio tuareg, y por supuesto en la Tifinagh actual, que también era interesante incluirla en el análisis, puesto que se sigue utilizando hoy en día. Ahí, por ejemplo, tienen un stop en el centro de Argelia, en una carretera, donde pone Kaf en árabe, y debajo pone, pues,
Sakenna, que debe ser stop en líbico. Yo desafortunadamente no sé leer este final, ¿no? Pero bueno, sé leerlo, pero no lo entiendo. También incorporamos al análisis una lengua neolíbica, un alfabeto que se ha creado a partir de las tifinagh y de las líbicas antiguas y que se está usando para la enseñanza tanto en Marruecos como en Argelia, y que incluso en Marruecos, en algunas comunidades bilingües, ha empezado a aparecer en algunos carteles, como el que pueden ver. Bueno, se está usando para escribir obras como El Principito, por ejemplo, escrito en este neotifinagh, por llamarlo de alguna manera, y que se está usando de forma oficial en cartelería, pues por ejemplo, junto con el francés y el árabe. Pues bien, a esta muestra bastante amplia sumamos también datos, tanto nuestros como de otros colegas italianos, obtenidos en los desiertos occidentales de Egipto. Aunque les parezca sorprendente, en el desierto occidental de Egipto hay inscripciones líbico-bereberes. En particular, hay una en la Gran Pirámide, se la comenté antes, justo encima de la entrada de la Gran Pirámide está esta inscripción líbico-bereber. No sabemos qué significa, pero está allí. Alguien tuvo la santa paciencia de llegar allí, subirse a lo alto del dintel y escribirla en algún momento. Y sobre todo hay inscripciones en los oasis. Fíjense en una cosa muy sugerente. Aquí tienen la agrupación cultural Pueblos Majos. Los majos era el nombre que se daban a sí mismos, posiblemente los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura. Pues bien, en los desiertos occidentales de Egipto vivían los Te-Mehu, en las fuentes egipcias. Es decir, literalmente, los majos. Es decir, alguien que se llamaba a sí mismo, o que los egipcios llamaban de la misma manera que se llamaban los habitantes de Lanzarote y Fuerteventura. Y esa gente, a pesar del hiatus cronológico tan tremendo que estamos hablando de las fuentes faraónicas, esa gente o sus descendientes también usaron un alfabeto líbico-bereber. Como por ejemplo en el oasis de Bajarilla, donde hay magníficos templos egipcios, pues hay roquedos donde tenemos inscripciones líbico-bereberes que podemos usar en nuestro análisis estadístico. O por ejemplo en los trabajos de Bisleri Negro en el oasis de Selima, un poquito más al sur de Bajarilla, donde también hay numerosas inscripciones que podemos incluir en nuestro análisis. Pues bien, yo creo que con esto terminamos la muestra en el norte de África y ahora nos tenemos que ir a Canarias, ¿no? ¿Dónde hay inscripciones en Canarias? Bueno, ayer ya les dijeron que las hay en las 7 islas, efectivamente, pero desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista estadístico, hay 2 islas que no nos sirven. Bueno, hay una que quizá a medio plazo pueda servirnos, que es La Palma. Cuando hicimos el análisis solo se conocían las inscripciones de Tagore. Ahora es posible que haya más inscripciones y quizás si algún momento tenemos suficientes recurrencias de signos, podamos meterla en el análisis. Y luego en Tenerife, donde solo hay una única inscripción en un lugar, que no sabemos si es originaria guanche o si la hizo algún canarión desplazado a la isla de Tenerife ya en momentos inmediatamente posteriores a la conquista, ¿no? Porque es rarísimo, es decir, la isla más rica del archipiélago en época de origen, rica desde el punto de vista de riqueza natural. Gran Canaria era mucho más rica culturalmente. Pues curiosamente prácticamente no hay inscripciones, ¿no? Yo como tinerfeño de adopción, pues en este sentido me fastidia un poquito, ¿no? Pero es lo que es. En el resto de las islas sí que las hay. Las hay, por supuesto, en Gran Canaria, además inscripciones monumentales, fantásticas, preciosas, en diversos lugares de la isla, Roque Ventaiga, Barranco de Balos. Las hay en el Hierro. Para ser una isla tan enana como el Hierro hay un mogollón de inscripciones, además en sitios preciosos. Está el famoso Chajasco de Guarazoca, la única inscripción líbico-bereber del archipiélago canario que ha sido datada, es del siglo IX después de Cristo, un tablón funerario. Y las hay en el Hulam, donde por ejemplo conseguimos identificar el signo para la K que les comentaba anteriormente. Resulta que los piqueteados tienen los signos más redondeados, es decir, la K sería así y luego una barrita en vertical, mientras que los incisos tienden a ser más lineales, como picuda y luego con la barrita al lado. Pero es exactamente la misma letra, igual que cada uno de nosotros escribimos la B de manera diferente, pues esta gente tenía maneras diferentes de escribir las mismas letras. En el Hulam es incluso posible
que algunas de las letras incluso tomaran simbolismo más allá. Por ejemplo, la cueva del agua está llenita de R's y S's. Y en su momento especulamos que la R es la única consonante que tiene la palabra iur, luna. Y la S es la única consonante que tiene la palabra ies, sol. Es decir, y sabemos que el sol y la luna eran las divinidades más importantes de las poblaciones aborígenes. Es decir, que en algún momento es posible que algunas de las letras del alfabeto líbico bereber tomaran un significado mágico religioso. Dando el salto a La Gomera, ayer también mencionó Nona las Toscas del Guirre, una cueva, yo no sabía que era artificial, pensé que era en parte natural, en parte labrada. ¿Es completamente labrada? Pues una cueva artificial donde se descubrió, casi por casualidad, una de las inscripciones líbico-bereberes más largas del archipiélago canario. Además, una inscripción fantástica, aquí la tienen, que además nos deparó en el análisis estadístico unas sorpresas alucinantes, nos quedamos impactados. Y ya damos el salto a las islas orientales, a Lanzarote y Fuerteventura, donde, para rematar, además de las inscripciones líbico-bereberes, hay inscripciones en otro alfabeto, al cual Antonio Tejera y Nona Perera en su momento llamaron líbico-canario. Hay gente, Pisler lo llamó latino-canario, José Juan Jiménez ahora defiende líbico-latino. La verdad es que yo no sé por cuál decidirme. Lo que sí que tengo claro es que es un alfabeto de inspiración latina, es decir, se lee con las mismas letras que leeríamos en latín. Y lo que les comentaba anteriormente, hay letreros bialfabéticos, es decir, la misma gente ha escrito la misma lengua con dos alfabetos diferentes en los mismos lugares. Por ejemplo, este panel, esta mañana Nona y yo lo hemos descifrado. O sea, hemos descifrado la lectura, no lo que pone, pero al menos la lectura. Y eso ocurre en más lugares. En Fuerteventura ocurre lo mismo. Esta es una de las inscripciones más famosas. Hace poco salía en los medios que se había encontrado la piedra roseta de las escrituras en Canarias, ¿no? Es una inscripción en la cual aparece un patronímico, el patronímico de un señor, que literalmente pone Aumakura, es decir, el hijo de Makura. Y se lee exactamente lo mismo en la inscripción latina que en la inscripción líbica, con la salvedad de que la latina escribe las vocales y la líbica solo escribe consonantes, pero pone exactamente lo mismo. Y fíjense, Au significa hijo de, por tanto es alguien que era hijo de un tal Makura. Makura, aparte de las reminiscencias que nos pueda sonar al nombre Acorán de la divinidad suprema de Gran Canaria, es que existe la divinidad Makura en el norte de África. Y entre los antiguos líbicos era frecuente elegir nombres de divinidades como nombres propios, cosa que nosotros seguimos haciendo hoy en día. Conocerán a muchos Jesús y a varios Cristos, ¿verdad? Y a muchas Marías, ¿no? Pues de alguna manera esa tradición ya existía en el mundo líbico-bereber. En base a estas inscripciones, Bernard Pisler en el año 2003 publica un alfabeto de estas inscripciones que creemos que estamos de acuerdo con él en que es correcto prácticamente en un 90 y pico %. Han estado de acuerdo con nosotros especialistas que han venido a estudiarlo recientemente al archipiélago y por tanto no tenemos ninguna duda de que es un alfabeto latino. Es un alfabeto latino, pero no es latín, es decir, en el sentido de que los turcos escriben con el mismo alfabeto que nosotros, pero la lengua turca no tiene nada que ver con el latín, es decir, se utilizaba para escribir una lengua líbica. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque hace unos meses, no muchos, un par de meses, no mucho más, yo creo que fue antes de Navidad, ¿no? Nona me manda una inscripción y de pronto al leerla, pues vimos que ponía Aguanek y a Kemidán. Es decir, yo me llamo Ia Kemidán. No quiero quitarle a José Juan el gusto que le hubiera tenido el ayer de contarle por la relación entre Kemidán con los Semidán de Gran Canaria, es decir, la familia gobernante de los Guanartemes de Gran Canaria. ¿Qué hacen los Semidán en Fuerteventura? No lo sé, no tengo ni idea, pero lo más curioso de todo es que es una frase pronominal, idéntica que la que leímos en Cingegra. Se acuerdan de la Aguanek Ahmed, es decir, me llamo Ahmed. Pues aquí también, aquí decía, me llamo fulanito, Aguanek, fulanito. Y está escrito en las piedras. Y lo más curioso de todo es que trabajando con Nona ayer, debajo hay una inscripción líbica que pone exactamente lo mismo. Es
decir, somos ya capaces de leer frases escritas por los antiguos pobladores de Lanzarote y Fuerteventura, lo cual pues no deja de ser muy sugerente. El origen de esta escritura, como les comentaba anteriormente, Malik Hashid postulaba el Tassili hace 3000 años. Pisler, en un libro más reciente, de mediados de la década pasada, poco antes de que muriera, desafortunadamente, postuló que las inscripciones más arcaicas eran las del Alto Atlas y, curiosamente, las de la Isla del Hierro. Es una hipótesis que luego veremos que a nosotros no nos cuadra en absoluto para nada, ¿no? Su idea es que las inscripciones líbicas del reino de Numidia serían muy posteriores a esas primeras inscripciones realizadas en lo alto de las montañas y en una isla perdida del océano, ¿no? A nosotros esa hipótesis no nos cuadra en absoluto. Luego veremos que nuestros datos nos apoyaron en ese razonamiento. Él propone alfabetos diferentes, incluso proponía un alfabeto diferente para varias islas canarias. El problema es que las muestras no son completas. Por ejemplo, si se fijan en su muestra del Hierro y de Fuerteventura, hay signos que sabemos que están en las dos islas que él no incluye. O sea, hay un signo del Hierro que está en Fuerteventura y hay un signo de Fuerteventura y Lanzarote que está en el Hierro. Y hay un signo que él decía que no está en Fuerteventura y Lanzarote y que sí que está en Fuerteventura y Lanzarote. Es decir, hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace este tipo de estudios para que las muestras sean lo más completas posible para no cometer errores. Sí que es cierto que el Hierro tiene un signo especial que es como un círculo con dos barras en medio, que solo ha aparecido en el Hierro y curiosamente en la Cabilia Argelina. Pero testis unus, testis nullus, es decir, un único ejemplo de algo no es un ejemplo de nada. Hay que irse a estudios estadísticos y hacer una comparativa global. De todas maneras, en base a esos hallazgos que hemos ido haciendo con los años, nos atrevimos hace unos años a proponer un alfabeto canario. Esta gráfica no tenía que estar aquí, porque ahora mismo ya nos distinguimos entre canario occidental y majo. Es decir, en Canarias existió básicamente un único alfabeto que vino a todo el archipiélago con una serie de signos claramente determinados, con pequeñas variaciones mínimas de unas islas a otras, ¿no? Y que es lo que nos permite precisamente hoy en día leer las inscripciones. Y entonces fue cuando empezamos el análisis. ¿Cómo hicimos el análisis? Pues basándonos en lo que hacen los genetistas. Los genetistas o los lingüistas lo que hacen es coger diferentes genes o palabras y para un grupo determinado ver cuáles de esos grupos, de los grupos en que dividen a la población, tienen esos genes o los lingüistas tienen esas palabras. Luego lo meten todo en un batiburrillo y entonces tratan de determinar cuál es el paralelismo, el parentesco entre esas variables, ya sean genes, sean palabras, y en nuestro caso particular lo que hicimos fue toda la clasificación que les acabo de enseñar, poner todos los signos que conocíamos y poner unos o ceros, dependiendo que el grupo lo tuviera o no. Y a partir de ahí hacer estudios estadísticos. Hicimos dos tipos. Por un lado, un análisis estadístico en busca de un grado de parentesco, al que llamamos, luego me acordaré. Y luego un análisis grupal, que es el estudio de todo el conjunto de golpe. Pues bien, aquí tienen números, no les voy a aburrir con los números, por supuesto, pero la idea es que tú puedes establecer el parentesco en el que existe entre cada grupo, entre un grupo y cada uno de los demás. Y establecer lo que llamamos el grado de afinidad. Pues bien, aquí tienen las relaciones del grado de afinidad en todo el archipiélago canario. Supongo que no verán nada, con el marasmo que hay de lugares y de tal, por eso nos quedamos solo con los valores más altos, con los valores por encima de 5. Y enseguida el cuadro se clarifica muchísimo, porque fíjense que las inscripciones de Canarias con las que se relacionan no son con las más cercanas, son con las de la otra punta del norte de África. Con las que más se relacionan es con las del reino de Numidia y con las del antedesierto de la Tripolitania. Lo cual no deja de ser tremendamente sugerente. De hecho, esto nos llevó a la conclusión de que quizá y solo quizá, las poblaciones que escribían el lírico bereber en Canarias procederían del entorno de la Tripolitania, donde habrían adquirido ese conocimiento sobre el alfabeto para